Novena bíblica a María Auxiliadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escuchad pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza, a ti acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas. Más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y, con tu auxilio, conseguir nuestra eterna salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El rico Epulón. Dijo Jesús: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba cada día espléndidos banquetes. Un pobre de nombre Lázaro estaba echado a su puerta y deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, hasta que los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto con Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. En el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro junto a él. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro para que con la punta de su dedo mojado en agua refresque mi lengua, porque estoy atormentado por estas llamas. Dijo Abraham: acuérdate de que recibiste ya tus bienes en la vida y Lázaro recibió males. Y ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado. Además, entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran atravesar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco pasar de ahí a nosotros. Y dijo:
te ruego, Padre, que si quiere, le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y dijo Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él dijo: no, padre Abraham. Pero si alguno de los muertos fuese a ellos, haría penitencia. Y le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán convencer ni de un muerto resucitado. Palabra de Dios. Ejemplo: una medalla y una bala. Mi esposo estaba de celador en una oficina del banco. Tras 3 asaltantes lo atacaron, le dispararon varios tiros, pero ante su valerosa defensa y las señales de alarma, tuvieron que huir. Después del peligro, ataque de los maleantes, notamos con estupor que en el bolsillo de su uniforme, frente al corazón, tenía la perforación hecha por una bala. Seguimos investigando y descubrimos que la bala había llegado hasta la medalla de María Auxiliadora que él llevaba siempre colgada en su bolsillo de su camisa. Y al tropezar con la medalla, la bala que iba dirigida hacia su corazón cambió de rumbo y se dirigió hacia el hombro, causándole apenas un ligero rasguño. En nombre de toda la familia, damos las más sinceras gracias a María Auxiliadora y enviamos una ayuda para que repartan medallas de tan buena protectora. Oración final. Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María nos diste al autor de la vida y entregaste el género humano, los tesoros de la salvación eterna, te rogamos que nos hagas sentir siempre el consuelo de tu protección. Líbranos por tu intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Concédenos tu ayuda, pues somos débiles. Haz que nos levantemos de nuestra maldad y que por la bondad de tan excelente auxiliadora luchemos con el valor acá en la tierra para que podamos alabar tus victorias en el cielo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y haz que logremos en la hora de la muerte la victoria contra el maligno enemigo, que obtengamos las alegrías del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.